Bueno, en esta tercera parte de la clase, de la primera clase del seminario, vamos a trabajar, o por lo menos pretendo reflexionar y presentarles algunas cuestiones que tienen que ver con el papel de lo íntimo o la intimidad como territorio biográfico. En realidad el primer ejercicio que hicimos tuvo que ver con indagar en la narrativa de ciencia moderna y en reinvertir la lógica de pensar que la ciencia es una narrativa con todo lo que ello implica. El segundo movimiento que hicimos tuvo que ver con entrar en lo que yo denomino el mundo de lo sensible, la posición afectiva y afectante del sujeto, y las pedagogías y las investigaciones diaspóricas. En este punto, en este tercer ejercicio que les propongo, la idea es trabajar sobre el sentido y la importancia de la intimidad para poder dar cuenta de la construcción de escalas. Y en términos de la construcción de escalas, la manera en la que nosotros podemos estar indagando esa escalaridad entre lo íntimo, entre lo privado, lo íntimo y lo público. En este punto me voy a permitir en un primer momento presentar un video de una artista francesa que se llama Sophie Coll, que a través de una muestra presenta cuestiones que tienen que ver con la intimidad. Les voy a pedir que veamos el video y después conversamos al respecto. Dolor exquisito, dolor vivo e intensamente localizado. 92 días para el dolor, 82 días para el dolor, 75 días para el dolor, 57 días para el dolor. En 1984, el Ministerio de Relaciones Exteriores me otorgó una beca de estudios de 3 meses en Japón. Me fui el 25 de octubre sin saber que esta fecha marcaba el comienzo de la cuenta regresiva de 92 días que desembocarían en una ruptura banal, pero que viví por entonces como el momento más doloroso de mi vida. 25 de octubre de 1984. Amor mío, hoy seguía una joven pareja en la calle. No durante mucho tiempo, ni siquiera una hora. Así nada más, por nostalgia, para volver a encontrar costumbres, gestos, por el placer de seguirlos, por los recuerdos, y también para pasar el rato, para hacer algo. Faltan solo 9 días. Eché la culpa de aquel viaje. De regreso a Francia, el 28 de enero de 1985, decidí por exorcismo juntar mi sufrimiento en vez de aliviarlo. En contrapartida, les pregunté a mis interlocutores, amigos o conocidos casuales, ¿cuándo vivieron su mayor sufrimiento? Este intercambio llegaría a su fin cuando de tanto contarlo yo hubiera agotado mi propia historia, o cuando mi pena se hubiera relativizado frente a la de los demás. El método fue radical. 3 meses más tarde estaba curado. Luego del exorcismo realizado, por miedo a tener una recaída, dejé de lado mi proyecto para desenterrarlo 15 años más tarde. 9 días para el dolor. 2 días para el dolor. Solo falta un día. Nunca he estado tan feliz. Me esperaste. Bueno, precisamente lo que Sophie Coll pone de manifiesto en esa imagen simultánea entre el adentro, que es lo que le pasa a ella, y el afuera, que es el sentido público de esa intimidad, es en esta muestra Dolor exquisito, la importancia de lo íntimo y el valor de lo íntimo. En el año 1985, Sophie Coll recibe una beca para irse a China. Esa beca implicaba una residencia por un tiempo. En el momento en el cual ella vuelve de esa beca, recibe un llamado telefónico de su pareja, en la cual le dice que su pareja se termina. En este punto, Sophie Coll lo que hace es, a partir de ese dolor, de ese intenso dolor, de ese íntimo dolor,
entrar en la condición de experiencia. Toma una fotografía de ese teléfono que aparece sobre la cama, que es el teléfono con el que habla, y empieza a contar su experiencia traumática. Banaliza su experiencia traumática a partir de hacerle contar a otras personas la experiencia traumática por la que han pasado. Esa instancia del repetir y del repetir hace que encuentre cada vez más matices de esa fantasía en la cual ella supuestamente ha estado inmersa. Borda la imagen en un papel, sobre una tela. La tela se va oscureciendo a partir de los relatos, de la misma manera que el hilo que utiliza para coser los relatos, y esto aparece o emerge como un ejercicio de proyección mutua. Hay una lógica de la intimidad destituyendo la idea de autor, ¿no? Destituye la idea de autor porque en realidad lo que hace es hipotetizar acerca de quién es autor de esos relatos. Esa función de la noción de autor propone una especie de personaje de ficción, que en realidad es la propia Sophie Coll, que suplanta su propia vida como si se tratara de un ejercicio de proyección mutua. Ese ejercicio de proyección mutua lo va a poner en juego en un personaje que no es ficticio porque es lo que le pasa a ella, pero que en realidad en términos de la performance, que significa la muestra de arte, aparece como ficticio. Lo que hace Sophie Coll es documentar la experiencia. El yo está por fuera de la noción de autor. Hay una tensión de fantasía y hay una hipotética realidad sobre la cual Sophie Coll está trabajando. En realidad lo que está poniendo en juego Sophie Coll, esta artista francesa, es que la intimidad es una construcción cultural. Es un espacio que se construye hipotéticamente, es un espacio en el cual podemos ir adentro o dentro del interior del sujeto, y es un espacio que está privado del espacio doméstico. En realidad, Sophie Coll lo que hace es dialogar con su propia experiencia subjetiva, haciendo público aquello que está en el orden de lo privado. Ahora, para pasar al orden de lo privado, tiene que ingresar en el relato, en su propio relato y en el relato de los otros y de las otras, para poder organizar este ejercicio de intimidad que le permite el pasaje hacia lo público. En realidad, la paradoja de lo íntimo requiere de muchas indagaciones, de muchas proyecciones, y por supuesto que requiere jugar con este ejercicio de la ficción. El ejercicio de intimidad y sinceridad aparece como ficcional, y para esto el neologismo de la extimidad planteado por Lacan nos auxilia, ¿no? Porque en realidad la extimidad proviene de revisar la relación sujeto con el objeto de deseo, ¿no? Sujeto que causa, ¿no? Que es causa del objeto de deseo. Hay una dimensión pública del ser interior que se pone en juego, y hay una distancia paradigmática entre el sujeto y el objeto. Es decir, el deseo está más acá, el deseo no está más allá en términos de futurabilidad, sino que en realidad el deseo está más acá. Podríamos también asociarlo a la definición de lo siniestro en Freud, ¿no? Digo, la estética del siglo XIX está cruzada, o por lo menos el análisis del carácter estético no se ocupa de lo bello, sino que en realidad se fundamenta en estudiar las sensibilidades que causa. Digo, la posición afectiva y afectante de la cual hablábamos hace un momento en la segunda parte de la clase. Es verdad también que lo íntimo nos lleva a lo misterioso, nos lleva a lo oculto, nos lleva a un baúl con llave, a una puerta de un baño que se cierra, a un secreto misterioso que está disimulado. Lo privado se vuelve misterioso, los hechos familiares que no se pueden contar fácilmente porque ocultan algo, porque hay un candado, porque hay un secreto y porque hay una experiencia traumática o una experiencia del terror que se pone en juego. Freud le llamaría la emoción estética de lo siniestro, ¿no? El cruce
entre lo privado y lo público. Hay sentidos inquietantes que despertan fantasías, hay un peso de la experiencia estética, hay una imagen simultánea entre el adentro y el afuera. Lo íntimo, en términos del planteo de Sophie Cole, viene en realidad a encontrar matices de esas fantasías, en ese ejercicio, como les decía, de proyección mutua. Digo, aparece la ficción de la intimidad. Esa ficción de la intimidad que la podemos también encontrar en el Leviatán de Paul Auster, ¿no? En el que le dedica a Sophie Cole un capítulo, ¿no? Por medio del cual se permite ficcionalizar esa intimidad. Y ficcionalizar esa intimidad tiene que ver con esa vida que se modula a partir de una ficción. Digo, hay también podríamos decir, una noción de sinceridad. Hay una figura retórica que se pone en juego en este ejercicio. Si la pregunta entonces sería cómo cambiar de escala en términos de pensar la investigación y en términos de pensar el valor del pasado en términos de presente con proyección de futuro, ahí la narrativa adquiere sentido, ¿no? Se trata de perder la medida. Entonces, al perder la medida, abrimos al gran ángulo. Dar media vuelta y enfrentar el pasado de forma inédita, porque enfrentar el pasado de forma inédita, como lo hace Sophie Cole con esta muestra, en la cual le pregunta acerca de la decisión o del hecho más traumático por el cual estas personas han pasado, en realidad lo que hace es creer contra todo dogma que detrás de uno hay una reserva de libertad, y que esa reserva de libertad no se parece a ninguna otra. En este punto, yo diría que hay una construcción de microfilosofías que abren la posibilidad de que sobrevenga lo inesperado. En este sobrevenir de lo inesperado se va a poner en juego esa posición vital del sujeto, posición que se pone en juego a partir de la experiencia. La paciencia de ser, el arte sutil, el arte olvidado, ¿no? Una parte que no está colonizada de nosotros mismos, donde se entremezcla la emoción y el pensamiento, es donde se pone en juego la cocina de toda creación. Yo diría que hay un entrelazamiento de paisajes, ¿no? Ese entrelazamiento de paisajes que tiene que ver con minúsculas mágicas dependencias, porque en realidad todos nos codeamos en secreto con las dependencias que nos circulan alrededor de nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que desconocemos esas propias dependencias porque aparecen como señales y como señas minúsculas. Hay una relación de alteridad, hay una relación con nosotros mismos que implica que lo íntimo significaría estar en espera. Emmanuel Coxia le llamaría esto metamorfosis. Perdón, le llamaría metamorfosis. Esa metamorfosis que implica una doble evidencia. Todo viviente, dice Coxia, es en sí mismo una pluralidad de formas. Simultáneamente son pensantes y sucesivas, pero en realidad ninguna de ellas existe realmente de manera autónoma, de manera separada, ya que la forma define la continuidad, se define en continuidad inmediata con una infinidad de otras que están antes y después de ella. La metamorfosis, de alguna manera, es a la vez la fuerza que permite que todo ser viviente se despliegue sobre varias formas de manera simultánea y sucesiva. Y de alguna manera también es el aliento que permite que estas formas se conecten entre sí, que pasen una a la otra, como en el relato que nos cuenta en su muestra Sophie Cole, que implica pasar de lo privado a lo íntimo y a lo público en términos autobiográficos. Esa metamorfosis es la condición que de alguna manera obliga a incubar lo otro en uno mismo, lo que nos conecta. Hay, podríamos decir, una gemelaridad, ¿no? Que tiene que ver con ese paradigma mismo del nacimiento, que de alguna manera nos conecta a una escala planetaria. Es esa relación que mantienen dos o varios seres, gemelas y gemelos cósmicos, ¿no? Esa relación horizontal
que plantea Nicolas Bourriad y que de alguna manera lo denomina estética inclusiva. Esto requiere de un aprendizaje de la mirada, un aprendizaje que está descentrado en el seno de un universo plurivalente, donde se incluyen también no solo a los humanos, sino también a los no humanos, diría Donna Haraway. De alguna manera esto ratificaría el final de los binomios, ese final de los binomios que estructuran el pensamiento. Formas y materias constituyen de alguna manera una serie de cooperativa, ¿no? Digo, el antropoceno aparecería como ese lenguaje relacional que valoriza de alguna manera también la sensualidad y que implica una inmersión en el mundo. Hay un deber de inmersión. Ese deber de inmersión, de meternos en nuestros mundos, de meternos en nosotros mismos, implica un viaje al interior de uno mismo. Es una experiencia que está incorporada. El investigador narrativo aparecería entonces como un antropólogo molecular, porque en realidad produciría saberes más que reproducir lo ya sabido. Hay una desaparición de la noción de lejanía y hay una condición de cercanía que se pone en juego a partir de este ejercicio de pensar, o por lo menos de interceptar lo privado, lo íntimo y lo público. Por tanto, estaríamos en este vaivén incesante, ¿no? En este movimiento incesante, en que en realidad hay enredos entre seres, materias y organismos, pero que en realidad nos sirven para desmenuzar esos estratos que conforman el mundo contemporáneo. Por lo tanto, hay un predominio de lo multifocal y hay vínculos que prevalecen sobre los objetos aislados. Digo, la antropología multiespecie sería un ejemplo de estética relacional, porque en realidad observa la estructura molecular de las relaciones sociales, desplaza la mirada y la lleva al nivel de una realidad molecular para cuestionar el orden abstracto. De alguna manera intensifica la realidad valorizando la composición única de cada ser o de cada objeto. En realidad lo que hay es una coherencia de lo viviente en términos de un estudio de los afectos, efectos, rastros y huellas humanas en un universo que está en interacción de estos con los no humanos. Entonces, en este punto, la multiplicación de esas luchas intersticiales que aparecerían en el registro biográfico vendría a reemplazar, podríamos decir, la mirada puesta sobre lo general o la generalización o sobre las grandes masas molares, prestando atención a lo molecular. La narrativa aparecería como una solución a esto, ¿no? Como un agente de transformación de nuestros medios, de nuestro propio mana. Bourriad toma el concepto de mana, ¿no? Del mundo del arte. Esta no es una tarea como las otras, ni una categoría que tenga que ver con los objetos. Es a la vez una sustancia y un espacio mental, un espacio social y un espacio simbólico. Ocupa este espacio una fuerza que ha tenido miles de nombres a través de los tiempos y que los melanesios llamaban mana. Entendido el mana como el lugar de la recomposición de la realidad, de esa inversión carnavalesca, de su cuestionamiento crítico, del lugar donde la vida social puede verse descompuesta, ¿no? Ese ejercicio de descomposición para la reinvención. Esa conexión nuestra con lo vivo está reflejando hoy la promiscuidad global, por ejemplo, que está generada por las actividades humanas, cuya suma podríamos llamar el capitaloceno, ¿no? Un poco una antropología salvaje de nuestro tiempo, pero también, y de alguna manera funciona como una batería, ¿no? Como generadora de energía, que en realidad incluye a su observador en un pasado de la humanidad y lo va a prolongar a un presente que está destinado necesariamente a ser un observador del futuro. Por eso que se va a poner en juego un proyecto estético, y en ese proyecto estético de pensar el campo de la investigación no podemos dejar de lado esa posición afectiva y afectante que venimos desarrollando, porque implica intensificar la presencia de lo que existe y entrar en empatía con las cosas, como entra de alguna manera
Sophie Cole en su relato. En un diálogo aparentemente banal, Andy Warhol nos despierta algunas preguntas. Andy Warhol se preguntaba cuán cercanos somos con los otros, en tanto pareciera que lo que nos separa puede ser más que lo que nos une. ¿Cuándo y cómo, decía Warhol, sentimos un auténtico momento de intimidad con el otro? ¿Serán estas preguntas las que nos permiten comprender algo sobre la soledad, sobre nosotros mismos y sobre el intermedio, sobre el estar unido a otros? Digo, hay una conexión entre la intimidad, ¿sí? Entre la intimidad, lo privado y lo público, que es lo que quiero poner en juego a partir de este ejercicio de reflexionar acerca del concepto de intimidad, que de ninguna manera quiero agotarlo, no quiero saturarlo teóricamente, pero en realidad quiero poner en juego esa cercanía con la experiencia humana que se pone en juego y que es vital para dar cuenta de la posición del investigador en el campo de la investigación educativa. Por eso que lo que marcaría es una atención que podría ser interteórica y una apertura de fronteras conceptuales que en realidad nos remiten a un ejercicio multidisciplinar. Por tanto, en la intimidad lo primero que existe es una condición de experiencia. Es la condición de experiencia puesta en juego. Hay una posición del sujeto, hay una apertura de los sujetos y hay un interjuego también de los límites hasta donde ingresa o se nos permite ingresar en ese ejercicio intersubjetivo, entendiendo que cuanto más nosotros ingresamos a la intimidad, más potente es la biografía que necesariamente impacta en la condición autobiográfica. Por eso que es imposible pensar la condición biográfica o la expansión biográfica si no lo es a partir de la conexión vital y experiencial con lo autobiográfico. Tendríamos que hacer una diferenciación con la privacidad. En realidad la privacidad puede ser definida desde uno mismo, mientras que la intimidad no podemos pensarla sin otros. Digo, hay que delimitar un espacio relacional entre esos protagonistas, ¿no? Como un espacio que implica una frontera activa entre lo individual y lo intersubjetivo. Hay una superficie, podríamos decir, de interfaces donde se habitan o donde se habilitan intercambios y procesos que afectan tanto a las configuraciones del mundo interno como al mundo de influencia y a los fenómenos intersubjetivos. Pienso la intimidad como un fenómeno humano y como un fenómeno humano inclusivo, ¿no? Planteé recién la definición. Supone compartir con, así como el plural nosotros, ¿no? Revela una motivación o participación con otro, al menos en algo de intencionalidad, de afectividad o de acción, porque en realidad lo que hace es crear un territorio común que alberga el clima de lo compartido. Ubico este concepto o este planteo más allá de una concepción insular de las motivaciones humanas y en efecto de una bidireccionalidad entre lo individual y lo relacional. Cada uno conecta con el otro a través de una corriente de sintonía, a partir de una resonancia afectiva que nos lleva a estar con el otro, que nos lleva a un fluir dentro de un espacio de comunicación o de comunión que provoca expansión de vivencias subjetivas, provoca también afirmación del sí mismo y del otro por un mutuo reconocimiento. Hay un idioma de lo tácito en la intimidad, aún mediando las palabras. Hay un encuentro que es un encuentro prácticamente sin palabras. De esta manera comprendo a la intimidad como una experiencia relacional que da figura a la potencialidad interior de lo compartible y que de alguna manera expande los horizontes del sí mismo, de lo privado,
y de todos los participantes. Lo compartido de alguna manera crea un espacio común de interacción que puede estrecharse como expandirse en virtud de los intercambios que aparece. La intimidad como una expansión del yo en virtud del nosotros, que en realidad logra un estado subjetivo pleno, pero no saturado, que no debe entenderse como un estado de éxtasis, sino en realidad como un estado natural, como un estado sencillo, pero jubiloso. Hay un deseo de interaccionar, decíamos, ¿no? Ese deseo de interaccionar en la intimidad es espontáneo, irrumpe con sorpresa. Por eso la noción de afirmación y de reconocimiento es clave. Ese ejercicio de relaciones que son relaciones sobreinclusivas entre lo intra y la intersubjetividad implica un ser y un estar con el otro. Es una recurrente experiencia de existir, ¿no? Por eso se pone en juego esa condición de existencia, donde lo averbal, ¿sí? Donde esas memorias implícitas de alguna manera implican una conducta no reflexiva y por eso el gesto adquiere un lugar vital y un lugar fundamental. Hay también una atmósfera de comunión, porque las posibilidades de resignación del aislamiento y de la soledad se ponen en juego. Hay una zona de mayor libertad relacional que en realidad implica una cualidad del clima compartido. Y hay un atributo en la intimidad que es el atributo de lo auténtico. Hay un atributo de lo auténtico y de lo profundo que emerge de la vivencia de eso que se comparte. ¿Por qué es auténtico? Sería la pregunta. Porque no es repetible, ni es imitable. Lo auténtico como oposición a lo convencional. No es cualquier relación sujeto-objeto la que posibilita el encuentro íntimo. Deberán encontrarse y elegirse. A pesar de ese sentimiento de soledad inherente a aceptar la alteridad, se podría pensar en una pluralidad de objetos disponibles para diversos fines, en tanto estos están allí en diferentes superficies, en diferentes texturas, para elegirlos y para elegirnos, por lo que nos influencian, por lo que el otro abre, por lo que el otro libera, ¿no? Esas zonas nuestras, y a su vez es el nosotros hacia el otro. Es decir, el otro hacia nosotros y nosotros hacia el otro. Esa frontera interior y exterior pierde sus límites, pierde sus bordes contundentes y hay un estado ampliado de participación mutua. Por lo tanto, hay una noción de afinidad, de afirmación y de reconocimiento, donde lo íntimo ingresa a partir de esa densidad de lo pequeño en esa condición de interaccionalidad. Hay una recurrente experiencia de resistir para reexistir. Hay gestos de intimidad que en realidad ponen en esa experiencia fértil el valor de lo gestual y la posición afectiva y afectante. Hay atmósferas de comunión donde lo compartido es lo que realmente vale la pena. Y hay una vivencia de lo compartible. Y esa vivencia de lo compartible es un éxtasis como una alteración, porque impone la condición de posibilidad de un horizonte abierto para un proyecto existencial que depende tanto del encuentro relacional con lo que nos transforma, como también de las resoluciones del mundo interno y del pasado conflictivo. Digo, depende del encuentro potencialmente transformador. Esta mirada sobre la intimidad como experiencia compartida propone un universo intersubjetivo de transformación. Permite un recurso potencial subjetivo en la relación entre semejantes que se legitiman por la experiencia compartida. Rescata al sujeto en su propia dramática interna del otro como mero objeto, ¿no? Porque las relaciones son más libres y más espontáneas. Balancea y relativiza los circuitos de poder de imposición, equilibra
los circuitos de poder de imposición y confirma la vivencia de la comprensión y de la autenticidad relacional a través de esas sensaciones de resonancia afectiva que nos permiten poner en juego la experiencia subjetiva del otro. En ese ejercicio de movimiento, en ese ejercicio de serpentear, afloran las palabras que de alguna manera implican un mundo que está dentro de la garganta. Nos habla de un futuro y de un pasado que muchas veces está mutilado, que serpentea por los bordes, que amplifica sentidos y sensibilidades. Captura fuerzas vitales en términos epistemológicos, en términos teóricos y en términos metodológico-instrumentales. Implica salir de la energía pulsional normalizadora e introduce un hiato, introduce un corte en otro lugar, introduce la experiencia vital, la experiencia sensible puesta en términos de esa intimidad que construye, reconstruye, configura y reconfigura lo biográfico. Lo biográfico asociado a la noción de intimidad aparecería como una suerte de reconfiguración molecular, casi imperceptible, pero que modifica la existencia de lo percibido y por eso es performativo. También es político porque pone en juego ese estatus de politicidad de la intimidad. Descoloniza el inconsciente, disrumpe tiempos, irrumpe disidentemente y pone en juego los excesos a partir de una afectación sensible. Podríamos decir que la risa, la falta de vergüenza, la falta de miedo nos permite entrar en esas capas más profundas que en realidad nos llevan a sacar de allí algo que nos permite construir horizontes de una vida colectiva. Construir esos horizontes de una vida colectiva implica en primer lugar ese movimiento que nosotros planteamos en la primera parte de la clase, que es el movimiento de desnaturalizar el relato y la narrativa moderna de ciencia. Y pensar que hay otros formatos, hay otros lenguajes, hay otras tipologías textuales que en realidad nos permiten ingresar a ese registro, que es el registro de lo íntimo para la construcción biográfica. Es imposible pensar ese sujeto histórico si no lo es en términos biográficos. Es imposible pensar la experiencia sin que ese sujeto narre, cuente, diga y haga lo que siente, lo que piensa y lo que hace, como lo planteó Sophie Coll en la muestra. Digo, poner en juego y poner en el centro de la escena la intimidad implica dar vueltas, implica ese pasaje necesario que requiere entrar hacia el interior de uno mismo para que la entrada al interior de uno mismo finalmente nos cure. Después de esos 3 meses, dice Sophie Coll, sentí que me curaba, sentí que era otra. Si nosotros pudiéramos intentar interpelarnos esa condición vital de la experiencia y de la experiencia sensible puesta en términos de la construcción biográfica y en términos del pasaje entre lo privado, lo íntimo y lo público, seguramente nuestra posición, tanto como participante de una investigación, como investigador o investigadora, adquiriría un sentido mucho más político que de alguna manera regule nuestra vinculación con lo ético y con lo estético. De esta manera, la investigación cualitativa ya desarmaría en un ejercicio, digamos, casi experiencial también, desarmaría las posiciones clásicas también de pensar esa condición de instrumentalidad. Y ya no sería tanto la producción de sentido y de vínculo entre el individuo y el universo, sino que en realidad entre el sujeto y el universo, sino que en realidad sería encontrar estos sentidos que hacen que la vida, nuestras vidas, sean definidas en términos de los vínculos entre el yo y el nosotros.
En esa construcción colectiva del yo y nosotros aparecería la potencia creadora utópica que plantea Muñoz a partir de la definición de Marc Bloch y que yo trabajé junto con el ejercicio de las concatenaciones sensibles de Bifo Berardi. Por ello, me parece interesante en este momento de la clase retomar el planteo de Paul Beatriz Preciado, ¿no? Dice que él se anima a entrar como si fuera un gusano, ¿no? De la misma manera que Solly Rolnick propone la categoría de serpentear, Preciado propone la categoría del gusano, ¿no? Porque hay que entrar a ese magma de la bestia y buscar en esos gérmenes de la vida. Porque buscar en esos gérmenes de la vida implica desconocer, implica rodear, e implica llevar adelante un ejercicio de torsión de la mirada que podría ser entrar en el propio yo y podría ser entrar en la propia vida. Creo que el gran aporte de la investigación postcualitativa implica no solamente encontrar esos sentidos del mundo de los participantes de una investigación, sino que en realidad implica la propia experiencia vital vista en términos de esa torsión necesaria que hace que la experiencia en el mundo implique una coherencia entre el ser, el decir, el hacer y el pensar.